Vale, buenos días. Voy a hablar un poco de la robótica en Star Trek. Como decían mis compañeros, una cosa muy interesante y por la que estamos aquí es porque, bueno, ficciones como Star Trek o otras muchas ficciones especulativas hacen que los científicos se inspiren y luego realmente tengamos tecnología. Voy a hablar de eso, aunque también voy a hablar de un poco cómo también la ciencia ficción no solo nos inspira, sino también es un reflejo de los miedos que tenemos hacia la tecnología. Antes de empezar, quiero dejar una cosa clara, porque hemos hecho varias veces esta charla y siempre que la hacemos alguien me dice «¿No has dado todos los ejemplos de robótica que hay en Star Trek?» No. O sea, a ver, tengo 20 minutos para hablar de todo. Voy a dar 2 ejemplos, nada más. Sé que hay muchísimos más, pero como quiero ilustrar 2 cosas dentro de lo que sería la robótica, voy a poner 2 ejemplos, ¿vale? Y vamos a hablar de lo que es ficción, de lo que podría ser realidad y lo que sí es realidad, ¿vale? Pues empezamos. Bien, los seres humanos siempre hemos sentido miedo ante el peligro de la rebelión de nuestra creación, del ser artificial, ya en las primeras obras del género. Tenemos aquí Frankenstein de Mary Shelley, que es considerada por muchos la primera obra del género, es discutible, ya lo sé, pero bueno. Y aunque evidentemente Frankenstein, la criatura, no era un robot, sí que era una creación de Víctor y ya estaba ahí ese miedo a la tecnología, ese miedo a lo que nosotros creamos, ese miedo a creernos Dios y que nos salga del revés. En cambio, Star Trek utiliza la robótica siempre en positivo, porque Gene Roddenberry quería hacer una utopía, él creía que la humanidad podía evolucionar hacia algo positivo. Pero aún así este miedo veremos cómo también ha influido a Star Trek más adelante. Entonces vamos a empezar con los robots. ¿Y qué es un robot? Empezaremos con la palabra. Pasa, por favor. Bien, la palabra robot viene de la palabra checa robota, que significa literalmente trabajo y figuradamente trabajo duro o trabajo forzado. Su nacimiento ya es una historia en sí misma que podríamos hacer una charla. El uso de la palabra robot, tal y como la conocemos hoy en día, se la debemos a esta obra de teatro de ciencia ficción que se llama RUR, Robots Universales Rosum. Es una obra checa, escrita por Karel Čapek, perdón si digo mal el nombre, en 1920, o sea, ya viene de atrás. Y fue una obra de teatro que gustó mucho, llegó a Broadway, y entonces, bueno, se popularizó en todo el mundo y de ahí nos viene el uso de la palabra. Este escritor pues sustituyó el término autómata, que era lo que se utilizaba en aquellos tiempos, por la palabra robot, por el tema de lo que va la obra de teatro para darle esa connotación de servidumbre. Ahora nos vamos a la palabra robótica. ¿De dónde viene la palabra robótica? Pues la palabra robótica también viene de la ciencia ficción, está acuñada por el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov, del que hablaré bastantes veces en mi tema. Y bueno, ¿el robot qué es? ¿Qué es un robot? Pues es un sistema electromecánico que nos ayuda a realizar diferentes tareas que nosotros no podemos o no queremos hacer. Pues tareas físicas, de limpieza o, bueno, pues a lo mejor mantenimiento del hogar. Y también hay robots de servicio. Pasa, por favor. La mayoría de los robots que tenemos son de este tipo, que son robots industriales, que están en las fábricas, pero también nos pueden ayudar pues, ir a sitios donde no podemos, al espacio, por ejemplo, en un sitio que ha habido pues, un problema nuclear, que nosotros no nos podemos acercar por la radiación, enviamos robots. Pero ahora voy a hablar de un tipo de robot en concreto, que está muy ligado a Star Trek, que es el androide. Bien, vemos ahí un androide. ¿Qué es un androide? Pues es un tipo de robot que intenta reproducir total o parcialmente la forma y el comportamiento cinemático del ser humano. ¿Vale? Lo vemos ahí, está muy claro. Actualmente los androides pues, son todavía dispositivos que están muy en pañales, comparado con los que estamos acostumbrados a ver en la ciencia ficción, no están tan evolucionados y tienen poca utilidad práctica, lo que es las cosas que nos ayudan a nosotros, si los comparamos con los robots industriales que acabo de poner antes. Están destinados fundamentalmente pues, al estudio y a la experimentación todavía. Y es que si lo pensamos, somos muy egocéntricos. O sea, no hay ninguna razón
por la que un robot tenga que parecerse a nosotros. De hecho, es un problema para los robots, porque lo que es la locomoción bípeda es muy complicada y la mayoría de los estudios todavía están con ese tema. Es eso, bueno, pues es el jugar a ser Dios, el querer crear algo a nuestra imagen y semejanza, pero es que no tendrían por qué parecerse a nosotros los robots. De todos modos, sí que ya tenemos algunos androides entre nosotros. Pasa, por favor. En el año 2000, la compañía japonesa Honda presentó el robot Asimo, que es este que veis ahí muy simpático, que además de ser un androide fue de los primeros en poder caminar como un bípedo y bajar y subir escaleras. Parece una tontería, pero buscar en YouTube a robots intentando subir, bajar escaleras y os podéis reír un rato largo. Sí, Asimo y muchos otros, es muy divertido. Y hace un par de años, de hecho, en Ficomic, puedes pasar, por favor, supongo que todos lo conocemos, el Salón de Cómic de Barcelona, fue dedicado a la robótica y pudimos ver una exposición y una demostración de los últimos avances en este tipo de robots y la utilidad que pueden tener. Esta es una foto de Ficomic. Es interesante sobre todo el tema del robot de servicio, como vemos aquí, porque entre otras cosas pues puede ayudar a personas mayores que están solas o gente con poca movilidad. Dicen que la forma humana pues ayuda a poder interactuar con el robot y sentirte mejor, aunque eso yo creo que depende de la persona, porque habrá personas que precisamente eso les dé mal rollo, pero eso ya es cosa de cada uno. Y en Star Trek, evidentemente, tenemos un robot muy conocido, un androide muy conocido, que es Data. Este es el primer ejemplo que voy a dar. Sí hay más androides en Star Trek, pero voy a hablar de Data, que además es entrañable y conocido por todos, sobre todo los que nos hemos criado, hemos crecido viendo la nueva generación. ¿Quién era Data? Por si alguien no lo conoce, pues androide y miembro de la tripulación de la nave Enterprise en Star Trek, la nueva generación. Y Data es un robot androide que tiene un cerebro positrónico, ahora hablaremos de eso y si es ciencia ficción o sería realidad, que le permite ser racional. A él le cuesta mucho entender a los humanos porque no somos lógicos y no somos racionales al 100%, entonces vendría a ser para la nueva generación lo que era Spock en la serie original, con la diferencia de que Data quiere tener sentimientos, quiere ser humano, tiene como ese complejo de Pinocho, por así decirlo. ¿Y qué diferencia a Data de otros androides de la ciencia ficción? Bueno, pues lo que decíamos antes, Gene Roddenberry es una persona que quería una utopía, que él creía en un futuro mejor. Y la mayoría de los androides en la ciencia ficción, hasta ese momento, incluso después, suelen ser malos, suele ser el otro, suelen ser gente que da mal rollo, ya desde, gente, por así decirlo, desde los principios de la ciencia ficción. Ahí tenemos a María, de Metrópolis, que, quien nos recuerda a María, además, pues el mal rollito que daba en la película ya desde el principio del género. Pero Data es un robot de servicio positivo, lo que decíamos antes, los robots de servicio que se empiezan a hacer ahora, y que incorpora varias características que lo hacen muy interesante, como las leyes de la robótica, de las que voy a hablar ahora, y lo que voy a lanzar es la pregunta interesante aquí. Igual que mi compañero decía que a lo mejor en un futuro podría haber el viaje Warp, por los estudios que se está haciendo ahora, bien, ¿podría haber un Data hoy en día o en un futuro próximo? Eso es lo que vamos ahora a hablar. Bien, primero vamos a hablar del cerebro positrónico, vamos a sacar de encima lo que es ciencia ficción y no es realidad. ¿Qué es un cerebro positrónico? Pues se ha inventado por Asimov, ya dije que iba a hablar varias veces de este señor durante la conferencia, y que es, como vemos ahí, una especie de CPU colocada en el cerebro de los robots, y que se supone que los positrones, de ahí su nombre, interactúan con la materia sin destruirla. Bueno, la idea tuvo éxito y no deja de ser mera ficción. Se utilizó y se sigue utilizando en muchas historias de ficción, pero no está ahora esto dentro de lo que es la ciencia actual. Pero no nos desilusionemos todavía, porque el otro tema que sí que incorpora Data, que sí que es ciencia ficción, que sí que lo inventó Asimov y que sí que está en Star Trek, que son las leyes de la robótica, tal vez en la vida real tengan otras connotaciones y sí que vayamos por ahí. Bien, estamos cerca, algunos dicen que no, porque hay muchos detractores de esto, pero estamos cerca de la singularidad.
¿Vale? Sí que voy a dejarlo claro, porque hay gente que cuando damos la conferencia me dice no, pero no va a ocurrir porque el científico no sé qué dijo que no es posible. Voy a hablar de una teoría que tiene detractores y también hay mucha gente que dice que sí va a ocurrir. Ya partimos de la base de que hay gente que no cree en ella, pero vamos a hablar de ella. Bueno, se dice que estamos acercándonos a la singularidad, como decía. Unos lo celebran y están súper contentos y otros están rezando todo lo que sea para que no venga Skynet y nos mate a todos y se acabe el mundo. Entonces, bueno, ¿qué sería la singularidad? Básicamente sería la llegada de la inteligencia artificial, la de verdad, la autónoma, la autoconciencia de lo que es esta inteligencia que no es la humana. Y este es un tema muy complejo, así que solo voy a dar unas pinceladas porque si no también podríamos hacer toda una conferencia sobre ello. Bien, se dice que el crecimiento tecnológico es exponencial, con lo cual es muy difícil prever ahora hacia dónde van a ir las cosas. Sí puede hacer la gente teorías, hay gente que acierta, pero esto es un poco como tirar espaguetis a la pared y a ver cuál se queda pegado. Entonces, una de las teorías es que llegará un punto en que una red de informática, un ordenador o un robot será capaz de mejorarse a sí mismo y crear generaciones de robots que sean mejores y que entonces la programación esté lejos de nuestro alcance y probablemente superando nuestra capacidad intelectual. En cuanto los robots se puedan mejorar a sí mismos, no tienen por qué pensar como nosotros y pueden hacer algo que nosotros ya no podamos comprender y, por supuesto, tampoco controlar. Y de ahí viene el miedo. Algunos dicen que esto podría suceder antes del 2030. No estamos tan lejos. Y la fecha más extendida en cuanto a teoría es el 2045. También en cuanto al 2045 se habla de nanotecnología y otras cosas, pero bueno, no voy a hablar de ello porque si no nos extenderíamos mucho. Y esto provoca evidentemente una incertidumbre tremenda porque es imposible saber qué le pasará a una sociedad post-singularidad. Y ojo, que ya no estamos hablando de ciencia ficción, ¿eh? ¿Y cuál sería el impacto de esa singularidad en nuestras vidas? A ver, hace 5 años o hace 10 años no estaríamos pensando que un móvil nos iba a cambiar tanto la vida y ahora estamos pegados al móvil todo el día, entonces no podríamos saber qué pasaría después de la singularidad. Entonces el miedo se dispara, porque la ciencia ficción no es la que provoca el miedo, es el reflejo de ese miedo, es lo que decía, pues a veces nos inspira y a veces es un espejo de lo que está pasando, bueno, pasó con Star Trek o pasa ahora con Black Mirror, si estáis viendo la nueva temporada, madre de Dios, pero es todo muy creíble y por eso da miedo. Y una de las cosas, pasa por favor, que se repiten en la ciencia ficción es el análisis hecho por las inteligencias artificiales de que los humanos hacemos un uso del planeta que es parecido a un virus. Entonces ya nos está Ultron ahí mirando de soslayo. Y yo a veces, pues sinceramente, cuando dicen estas cosas los robots o las inteligencias artificiales en las obras de ficción, no les culpo porque a veces la verdad es que los humanos hacemos más daño que intentar estar en armonía con lo que es el planeta en el que vivimos. ¿Y podría suceder esto? Hombre, es imposible de saber porque en el momento que ocurra la singularidad nosotros no podemos saber cómo va a pensar una inteligencia artificial. Su lógica no tiene por qué ser en absoluto la misma que la nuestra. Entonces, bueno, ¿cómo nos protegeríamos? Bien, uno de los primeros ejemplos de medidas de seguridad propuestas para la inteligencia artificial viene de la ciencia ficción, viene de Asimov también, como no, la incorpora Data en Star Trek y sí, en la vida real se está debatiendo la necesidad de hacer algo como eso antes de la singularidad. Y hablo evidentemente de las leyes de la robótica. Antes de continuar, y yo sé que todo el mundo que está aquí conoce las leyes de la robótica, las voy a leer rápidamente para refrescarlas, ¿vale? 1. Un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera y segunda ley. Y hay una ley más de la que no se suele hablar, que Data sí que la incorpora, que es la ley 0, que sería un robot no hará daño a la humanidad en conjunto o por inacción permitir que la humanidad sufra daño. Bien, en el libro Yo Robot, pasa por favor Iván,
de Asimov, por favor, obviemos la película, ¿vale? No sirve para la disertación, hablemos del libro. Vemos los problemas de estas leyes, muchas veces por fallos humanos, porque bueno, los humanos no saltamos las leyes cada 2 por 3, o por los robots porque ellos no reaccionan a las leyes como nosotros esperamos que reaccionen, por eso que decía que la lógica es diferente. Entonces, el debate que hay sobre crear unas leyes de robótica de cara a esa singularidad, si llegase a producirse, es que con ello tal vez frenaríamos tanto la evolución de lo que podrían hacer o no los robots, como lo que nosotros podríamos hacer o no con los robots, porque claro, le estarías poniendo límites a ese avance de la tecnología. Pero claro, ahí ya entra el debate que tenemos siempre de intentar protegernos, y cuando estás más seguro siempre eso lleva a unas limitaciones. Entonces, en 2004, el Instituto de Investigación de la Inteligencia de la Máquina lanzó una campaña en Internet llamada 3 leyes inseguras para crear conciencia sobre los problemas de la seguridad de la inteligencia artificial si llegase a ocurrir la singularidad y la insuficiencia de las leyes de Asimov en particular. Si habéis leído Yo Robot, sabéis que el libro va de por qué no funcionan las 3 leyes, básicamente. 10 minutos ya. Voy. En 2011, el EPSRC, el Consejo de Investigación de Ingeniería y Ciencias Físicas, y el AHRC, el Consejo de Investigación de Artes y Humanidades de Gran Bretaña, publicaron conjuntamente 5 principios, 3 no llegan, 5, para los diseñadores, constructores y los usuarios de los robots en el mundo real, no en ciencia ficción. ¿Por qué para los usuarios, diseñadores y demás? Bueno, pues evidentemente la singularidad todavía no ha existido, entonces la responsabilidad no la pueden tener los robots de momento. Sería para las personas que crean esos robots. Y estas leyes son bastante parecidas a las de la robótica, lo único que son más para los humanos que los crean. Serían, 1, los robots no deben ser diseñados exclusivamente o principalmente para matar o dañar a los humanos. 2, los seres humanos, no los robots, son los agentes responsables, de momento. Los robots son herramientas diseñadas para lograr los objetivos humanos. 3, los robots deben ser diseñados de forma que aseguren su protección y seguridad. 4, y esta es muy interesante, los robots son objetos, ¿bien? No deben ser diseñados para aprovecharse de los usuarios vulnerables al evocar una respuesta emocional o dependencia. Es lógico, no es una inteligencia artificial que sea un ser vivo, como nosotros conocemos ser vivo, pero nosotros, nuestra percepción puede hacer que sí que lo tratemos como tal. Entonces, esto es muy importante. Entonces, dicen que siempre debe ser posible distinguir a un robot de un ser humano. Bueno, todo el mundo recuerda a Blade Runner. En la vida real hay algo parecido al test que le hacían, que es el test de Turing, que precisamente se puede utilizar si esto llegase a ocurrir. Y la quinta, siempre debe ser posible averiguar quién es el responsable legal de un robot, que no se escaquee el que realmente está haciendo las cosas. Y ya no estamos ante ciencia ficción. Entonces volvamos a la pregunta que decía al principio. ¿Un data sería posible hoy en día, en un futuro cercano? Bueno, Data se ríe un poquito. De momento no. Es complicado, la robótica está muy en pañales aún, como decía, la investigación actual va hacia hacer robots más prácticos y funcionales, aunque se diga que Data es completamente funcional, pero ya sabemos hacia dónde va ese tema, no es hacia ahí. Después de la singularidad, si llegase a producirse, pues quién sabe, podría ser. Lo que pasa es que, bueno, como decía, es muy difícil saber qué podría pasar después de ello. Y ahora me voy al otro ejemplo. A finales de la década de los 80 y de los 90, hubo una cierta obsesión con la tecnología como algo negativo. Bueno, empezamos la época con Terminator, la terminamos con Matrix y sabemos un poco por dónde va el tema, ¿no? Y aunque Star Trek sea una utopía, también le afectó, es lo que decíamos, Star Trek pues inspira, pero también le afecta a lo que ocurre en la vida real, es un espejo. Y el miedo de que nuestra creación se rebele contra nosotros, como decía, evoluciona el miedo a nuestra relación con la tecnología que producimos y la dependencia que tenemos. Y la respuesta de Star Trek son los Borg. Bien, los Borg, rápidamente, son una civilización de humanoides que asimilan otras especies a través de implantes corticales, que están conectados entre sí, formando una mente colmena que tiene una abeja reina y unos zánganos. Son el reflejo más negativo de nuestra relación personal con la tecnología. Pero un Borg no deja de ser otra cosa que un cyborg.
un organismo cibernético, una criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos que se implantan con la intención de mejorar las capacidades de la parte orgánica del individuo mediante el uso de tecnología. El término viene de los años 60, ya no es algo nuevo tampoco. Y esto, aunque suene a ciencia ficción, sí es una realidad rotunda. Lo vemos ahí. No tenemos que esperar a singularidades o supuestos, ya hay cyborgs entre nosotros. Existen ya tecnologías que la ciencia ha implantado en los cuerpos de los seres humanos que nos ayudan a mejorar o a corregir enfermedades, como puede ser el marcapasos o el implante coclear. Si no habíais pensado nunca que vuestro abuelo es un cyborg, pues sí, es posible que vuestro abuelo sea un cyborg, ahí lo tenéis. Bien, pero hay personas que han llegado más allá. Tenemos al artista británico Neil Harbisson. Bien, él co-creó y instaló un airborg en su cabeza, es una especie de antena, la podéis ver ahí claramente, y es porque él tiene ceguera de color, él no puede percibir los colores, entonces gracias a su antena los puede escuchar. Pero no solo eso, además puede percibir colores invisibles como infrarrojos, ultravioletas, así como recibir imágenes, vídeos, música o llamadas telefónicas desde satélites o desde móviles, que eso ya es un avance más para allá. Neil fue la primera persona del mundo en ser reconocida como un cyborg, pudiendo tener la antena en la foto de su pasaporte porque realmente forma parte de su cuerpo. Bien, Harbisson también es el creador de la Cyborg Foundation, de la Fundación Cyborg, que primero tuvo su sede en Mataró, curiosamente porque él se crió en Mataró. Los principales objetivos de la Fundación son extender los sentidos y las capacidades humanas creando y aplicando estas extensiones cibernéticas en el cuerpo. Promover el ciborguismo como movimiento artístico y social. ¿Por qué? Bueno, pues en 2012 Neil tuvo un problema con la policía de Barcelona que le pidió que dejase de filmar una manifestación pensando que su antena era una cámara. El muchacho intentó explicarle a la policía que no, que él en realidad es un cyborg. Y la policía de Barcelona le arrancó la antena dejándole los cables colgando y él dice que fue el peor día de su vida. Entonces, con su fundación pretende defender los derechos de los cyborgs y que esto no ocurra, que la gente sepa que hay cyborgs entre nosotros, igual que tu abuelete lleva esto y nadie se lo arranca, a él tampoco tendrían por qué. Y de hecho el activismo forma parte de su expresión artística y también las charlas, sí, estoy terminando, las charlas que da sobre el tema. Yo personalmente me quedo con una frase que dijo una charla del TED en el 2012, que dice que la vida sería mucho más emocionante cuando dejemos de crear aplicaciones para móviles y empecemos a crear aplicaciones para nuestro propio cuerpo. Entonces ahora voy a lanzar una pregunta al aire para que os vayáis con mal rollo a casa, ¿vale? Porque yo escribo mucho distopía y es lo que, que es, bueno, pues tenemos robots androides que podrían ser posibles en el futuro, cyborgs que ya están entre nosotros, y podemos ver todo esto en la 8ª película de Star Trek, Primer Contacto, la que hablaba mi compañero, que vemos ahí Data interactuando con los Borg. Hay Data cyborg porque también es medio orgánico en ese momento. Y hablando de los Borg, pasamos a los Borg. Bien. Aplicaciones para el móvil. Pero ¿podríamos pensar que el móvil es una extensión de nuestro cuerpo? Pasa. ¿Podemos considerar Internet y la información que todos vemos y que todos acabamos pensando lo mismo como una mente colmena? ¿Estamos en peligro de convertirnos en los Borg? La resistencia es inútil. Ahí lo dejo.